Para esta noche dijimos, hablamos mucho del medicinal, hablamos bastante del adulto. Vamos a hablar o a meternos un poco en lo espiritual, en el uso de enteógenos o psicodélicos, desde la marihuana en adelante. Y hoy lo vamos a hacer con un usuario e investigador. Es de Mendoza, se llama Francisco García y vamos a hablar de la ceremonia como tal, del uso, del consumo y de la vinculación. Muy importante el manejo del lenguaje y muy interesante esta charla para todos nosotros. Francisco, bienvenido a Cultura Cannabis. Buenas noches, Leo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a vos y buenas noches a todos y todas quienes estén escuchando en este momento esto, en el éter del mensaje, digamos, en la situación en la que estén ceremoniando esta conversación. Agradecido por esa escucha y agradecido a ustedes por la posibilidad de hacer extensiva mi palabra y la de las medicinas en este medio. Francisco, ¿es una ceremonia estar, por ejemplo, compartir un programa de radio como este, disfrutando también de la gancha? Puede ser tomado, ¿no? Como ceremonia. Como ceremonia. Sí, mirá, qué bonita tu pregunta porque yo me voy a tomar el atrevimiento de dividirla en dos. Inicialmente una ceremonia con un enteógeno, con una medicina, con una planta de poder, podríamos entenderla como la instancia en la cual confluyen seres, en este caso nosotros, digamos, como nuestra perspectiva antropocéntrica, seres humanos que están en una instancia ritual intervenidos por el uso de elementos codificados en el inconsciente colectivo como una música, un mantra, un aroma, digamos, son todos elementos que tienen que ver con la activación sensorial del plano de conciencia, ¿no? Y además tiene que ver con una utilización de esos elementos que mencionamos en pos de una intencionalidad, en pos de una ofrenda, ¿no? Entonces ahí está esa congregación en esa utilización y en pos de una ofrenda estaríamos en presencia, por lo menos en cuanto a la definición, entre comillas, porque obviamente entendemos que nada puede ser definido taxativamente porque estaríamos limitándolo, pero ahí tendríamos como una definición de ceremonia, lo cual yo le agregaría al final, digamos, de esa ceremonia, de esa definición de ceremonia, la idea de qué significancia espiritual tiene en vos esa reunión, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, en nosotros sí, evidentemente estamos en ceremonia, hay seres escuchando esto, probablemente que hayan consagrado ahí un facito, una María, y estén compartiendo con amigos, soles, esto en un podcast, en un colectivo, en una situación romántica, preparando un plato de comida o simplemente reflexionando sobre su vida, y están escuchando esto sobre marihuana, digamos, en un momento de la sociedad, pero en un momento de su vida individual donde quizás se está planteando algo esa persona. Entonces, esa intencionalidad que se le agrega a todo ese concepto académico, entre comillas, inicial, es lo que le terminaría de dar a esto un mote de ceremonia, porque además al darle una intención y al tener una retribución de toma de conciencia, estaríamos empezando el camino de la sanación, digamos, o por lo menos de la expansión de la conciencia. Y si la marihuana viene a cumplir esa función, digamos, o por lo menos el uso que le damos nosotros en pos de esa función está funcionando, digamos, está llevando a cabo, estaríamos hablando de un criterio ceremonial. ¿Quién puede tomar una ceremonia o formar parte de una ceremonia? Mira, en cuanto al quién y en cuanto a la edad, yo creo que estaríamos en dos charlas, en dos subcharlas, pero está muy bueno eso, porque en cuanto a la edad, empecemos por la menos espiritual, la más operativa, digamos. En cuanto a la edad, digamos, la edad es una categorización antropológica y sociológica que el ser humano utilizó para establecer ciertas libertades civiles o derechos y obligaciones para la regulación normativa de una sociedad, digamos. Y esto viene, de todos modos, radicado en una tradición desde la conquista, por lo menos en nuestra tierra, desde la conquista donde el elemento jurídico para someter y empoderarse del nativo como propiedad era un poco la edad, digamos. Esto entre los conquistadores, digamos, y la iglesia era un poco la edad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hacía para hacer una tutoría, digamos, para
tutelar a una persona que era evidentemente mayor de edad, si no era menor, cuando el criterio occidental era que fuese menor, y se le dio a la edad un mote de insuficiencia y de capacidades de autovalerse, digamos, por sí mismo. Entonces, eso ya tiene una connotación donde la edad te empieza a encasillar en una idea de que mientras más chico, menos conciencia tenés, mientras más grande sos, más conciencia tenés, y a las claras está que eso es sumamente no solo debatible, sino que es sumamente ridículo porque el nivel de conciencia no se puede medir en el plano físico del cuerpo biológico y no se puede medir en tiempos cronológicos tampoco, porque una conciencia existe independientemente del cuerpo, una conciencia existe, simplemente. Entonces, la conjunción de esa conciencia con otra conciencia, que es una medicina, como la ayahuasca, o como la marihuana, o como los hongos, o como el peyote, o lo que fuese, para mi visión no tendría una primera aseveración en cuanto a la edad. Ahora vos me vas a preguntar, si viene la mamá de un chico de 11 años a tomar medicina, digamos, porque el chico tiene un déficit de atención en el colegio o tiene un problema de comportamiento o situaciones de abuso, ¿no? Yo creo que ahí sí entrarían una serie de variables que tienen que ver más con la decisión familiar, la concepción que tenga la familia sobre las terapias, qué concepción tiene la familia sobre lo que le está sucediendo a la persona, qué rol va a ocupar la familia en el acompañamiento de ese menor, entre comillas, menor. Y ahí sí se podría establecer una especie de protocolo de utilización donde quizá ya no importa tanto la edad. No sé si hasta ahí más o menos voy en cuanto al ítem puntual de la edad. Y en cuanto al ítem puntual del quién, eso ya es sí una especie de océano de navegación y reflexión, porque, porque en el quién yo creo que no solo no lo deseo hacer, sino que no soy yo la persona, digamos, indicada para resolverlo, porque estaría equivocando uno de los primeros principios, que es que el ser se tiene que vincular con la medicina en otro campo y no en el último, que es el de la decisión final de alguien. ¿Por qué? Porque estamos y entiendo yo, evolucionando hacia un estilo de conciencia social donde exista una soberanía y una emancipación de la autoridad exógena a mí, digamos. Esto sería que yo pueda empezar a tomar mis decisiones con el uso recreativo, medicinal, espiritual o lo que fuese de ciertas sustancias, drogas, psicodélicos, psicotrópicos, enteógenos, entre comillas, en el cual yo pueda estar seguro y pueda decidir que soy yo quien lo va a decidir, ¿no? No sé si eso responde, Leo, Sí, a tu pregunta. sí, sí, bien. En ese sentido, ¿qué porcentaje de nosotros mismos expresamos y cuánto de preconceptos nos desenvolvemos bastante fuera de nuestra naturaleza? Si vamos al caso, y los enteógenos o los psicodélicos de alguna manera nos ponen los pies sobre la tierra y nos muestran a dónde la estamos pifiando, básicamente, hablando hacia lo criollo, ¿no, Francisco? Sí, 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 obviamente que sí, coincido. Yo tengo ciertas particularidades a nivel de definir y conceptualizar, pero nada, al margen de eso coincido. Y yo creo que ahí está la clave del famoso uso, digamos, como yo te digo, yo rompo bastante las bolas con el hecho de la terminología, pero me parece a mí que podríamos por lo menos plantearlo entre nosotros y ante los oyentes de esto, que se pase de una terminología que implica la palabra uso o consumo, o sea, empezar por lo menos a debatirlo, dejarlo de lado, y empezar a hablar de vinculación, ¿no? Con los enteógenos. Cuando uno habla de consumo, voy a llegar a tu respuesta igual, pero me interesaba esta introducción. No, está Cuando buenísimo. uno habla de consumo, está no solo en una posición de alienación, o sea, está en una posición de estar fuera, digamos, de esa relación, sino que está haciendo uso abusivo sin un propósito y un camino, ¿no? Un camino interno. Cuando uno está haciendo un uso,
sigue en una posición similar, únicamente que a esto se le agrega una estrategia, ¿no? Cuando uno le da un uso. Entonces, si ya tiene una estrategia, ya estamos hablando de algo que por lo menos tiene una finalidad, ¿no? Eso ya haría entrar a la marihuana en una perspectiva utilitarista y funcional un poco menos salvaje que la terminología del consumo. Pero yo lo que te propongo es que, por lo menos, y les propongo, por lo menos, empezar a hablar de vinculación, porque cuando uno empieza a hablar de vinculación, y acá está la parte espiritual o más chamánica, digamos, chamánica sin necesidad de entender que tengamos que retroceder 500 años en el tiempo o viajar al Amazonas a tener una ceremonia chamánica. Chamánica es una posición filosófica de reflexión permanente donde yo entiendo mi energía y transformo la materia en base a entender mi energía, digamos. Entonces, cuando tengo esta posición chamánica respecto al uso de la marihuana, entiendo que lo que voy a hacer no es un consumo ni un uso, sino que me voy a vincular con un ser vivo, con un fractal más de todo lo que existe vivo alrededor mío en el cosmos, entendiendo que si yo estoy vivo, está todo vivo, digamos, porque lo estoy pasando por una óptica definitiva y no negociable en la conciencia humana, que es la de la vida y la muerte, digamos. Entonces, si yo estoy tomando conciencia de eso, estoy vivo. Si yo estoy vivo, todo lo que está alrededor mío, no solo lo estoy creando, sino que está vivo. Entonces yo no puedo consumir algo que está vivo, no puedo usar simplemente algo que está vivo, sino me tengo que vincular con algo que está vivo. Y cuando me tengo que vincular con algo que está en vida, como la marihuana, que tiene sus características y que a los fines utilitaristas no nació para que nosotros nos fumemos un porro, digamos, para que prendamos una ganja, pero sin embargo se generó ese vínculo aceptado por ambas partes a lo largo de la historia de la humanidad, es que estamos estableciendo una vinculación con un ser vivo. Y a partir de ahí, todo eso, digamos, es la superestructura de cualquier análisis. Porque a partir de vincularte con un ser vivo es donde está la aplicabilidad terapéutica, la aplicabilidad espiritual, la aplicabilidad recreativa, reflexiva, médica, medicinal o lo que fuese, ¿no? Si yo estoy reconociendo ese vínculo, tengo que relacionarme con una planta y tengo que obtener, digamos, una relación simbiótica en la cual yo dé y reciba en un estado permanente. Entonces, si yo solo voy a recibir, puedo entrar en una negación, puedo entrar en un consumo, puedo entrar en una pálida, digamos. Eso sería como otra variable. Si yo voy a relacionarme con el paso como si fuera una birra, y probablemente en algún momento suceda que haya una forma de doblar la curva de la marihuana que me ponga incómodo y entre en una pálida, digamos, o entre en un proceso de desconexión y desvinculación bajo los efectos de la marihuana, lo cual sería un garrón, digamos. Pero si del otro lado yo me vinculé con la planta y acepté que la planta iba a expresarse a través mío también, no solo yo voy a estar re loco y en un estado de conciencia expandido, sino que la planta también va a utilizarme a mí para conocer el mundo. Entonces también va a usar mis canales de comunicación con el mundo para entenderlo. Y a partir de ahí nace algo que le pasa mucho a las personas cuando cultivan, por ejemplo. A mí me pasa mucho cuando fumo porro, digamos. Entonces, esa propuesta que te dejo es la lógica de la vinculación y no del uso. Y espero haber tirado una línea que responda Buenísimo, a tu demanda. buenísimo, me encanta vinculación y me encanta esto de intencionar las palabras como corresponde, digamos. Se me ocurrió algo porque, viste, hablando de esto de que la planta es un ser vivo como nosotros, viste que hay mucho más veganos que antes porque son más conscientes que los animales son animales, seres sintientes, como nosotros. Y bueno, ¿se llegará a ese debate en algún momento? Es muy interesante tu pregunta, Leo, respecto o por lo menos tu punto de partida utilizando el veganismo, el fenómeno del veganismo en comparación, digamos, con la utilización a nivel vincular con una planta de marihuana. Yo creo que
que bueno, inicialmente para nuestro cuerpo racional, o sea, nuestro intelecto, nuestro aparato de decodificación de la realidad, es, por lo menos para ese elemento, para ese cuerpo de conciencia, va a ser medio difícil que entendamos de alguna forma no material que la planta se está vinculando en satisfacción o no, o si se está vinculando en conciencia o no, al margen de que ya todo un proceso de cultivo bien hecho y llegado a término o no, ya va dándote la pauta de que existe un mensaje físico de parte de la planta, ¿no? Un decaimiento, un desgano, una falta de nutrición, distintas manifestaciones del cultivo del cannabis que se van haciendo evidentes. Ahora, es medio difícil que a través de la manifestación física, o por lo menos lo entiendo así yo, digamos, entendamos el nivel de conciencia o de aceptación de conciencia que está teniendo la planta o no en el vínculo con nosotros. Yo parto de la base de que si ya se está dando el vínculo es porque a nivel energético hay otras cosas que sí están coincidiendo. Pero acá viene la parte en la que nosotros podemos darle una utilización más mística, más espiritual. En algunos casos se habla de utilización religiosa de la marihuana, digamos, como ha sido en otras instancias de la humanidad o en otras geografías o latitudes de la humanidad, donde el cannabis tiene directamente una utilización pura y exclusivamente religiosa, digamos, como la terminología de religión lo entiende, digamos. Por ejemplo, el movimiento Rastafari o bueno, la religión Rastafari, valga el error. Pero yo creo que en la utilización enteogénica de la marihuana en dosis un poquito más profundas o más elaboradas o más intencionadas o más ceremoniadas, sí se puede llegar a entender qué está sintiendo la planta, partiendo de la base de que si yo soy el elemento decodificador de toda la realidad, la planta está utilizando mis canales de explicación para hablar, entre comillas, ¿no? Entonces tengo que pasarlo necesariamente por mi estado de satisfacción y vinculación con la planta para entender cuál es el suyo, o por lo menos yo lo entiendo así. Tengamos en cuenta que somos dos seres diferentes, dos estilos de seres diferentes, por lo tanto los mecanismos de comunicación y de lenguaje no son los mismos. Entonces tiene que haber una faceta espiritual, energética, digamos, más mística, para decodificar y transformar en lenguaje un vínculo que sí se está dando, pero no se está escribiendo, hablando, escuchando o tocando, digamos. Entonces, bueno, yo creo que sí se podría llegar a entender si la marihuana está satisfactoriamente vinculada. ¿Qué hace la red micelar de medicina? ¿Y cómo te integraste o cómo se integran los demás profesionales? Red Micelar de Medicinas es un proceso realmente muy, muy bonito, que ha tenido una vorágine y una dinámica muy marcada por lógicas post-pandémicas, digamos, en la cual, bueno, con este auge de la utilización del cannabis y con este auge de la utilización de enteógenos en general, digamos, como también la utilización de antidepresivos, digamos, pero también dentro de las medicinas naturales, empezamos a acompañar personas usuarias o vinculantes de psilocibina, personas que estaban utilizando psilocibina en su vida, y nosotros empezamos a hacer el acompañamiento terapéutico de ellos y de repente, bueno, el número se fue engrosando por esta misma particularidad socio-global que estábamos viviendo, ¿no? Si se permite el término, y la idea fue siempre, por un lado, acompañar ese proceso, entendiendo que estábamos acompañando, ¿no? Y que no estábamos en posición de ser el médico de la persona, o de ser el chamán de la persona, o de ser el salvador de la persona, ni el psiquiatra. Sí estábamos en un proceso de intentar acompañar, entendiendo lo que en nuestra experiencia con la medicina de los hongos puntualmente nos había dado o nos estaba dando, per se a
en esa praxis en la que nosotros nos ubicamos de crear y aplicar permanentemente, y paralelamente a ese acompañamiento empezamos a ordenar la información que nosotros codificábamos de las experiencias. Entonces teníamos, por un lado, nuestra propia vinculación con los hongos y, bueno, obviamente con el cannabis, con el tabaco, con el San Pedro, con la medicina de la ayahuasca en algunos de los casos de algunos de los seres con los que compartimos, con la alimentación consciente como proceso enteogénico y vincular, digamos, bueno, etcétera. Y a su vez toda esa praxis empezó a ser el cuerpo teórico de lo que era el proceso de acompañamiento en Red Micelar de Medicina. Y Red Micelar es una red justamente para cumplir con esta analogía del micelio, pero es una red para no ser un grupo, para no ser un equipo y para no ser una especie de célula con límites, ¿no? Con formas y con parámetros territoriales de delimitación, y que sí sea una especie de red viva, dinámica y que tenga la capacidad de expandirse y retraerse cuando la coyuntura lo indique, que se proponga empezar a vincular ese trabajo que veníamos haciendo con otros profesionales, de modo tal de darle al acompañamiento terapéutico un matiz, el acompañamiento terapéutico con psilocibina, un matiz de profesionales. Esto obviamente supone que existen ciertos profesionales que no están de acuerdo, existen ciertos profesionales que sí están de acuerdo, pero no son vinculantes de la medicina, y existen profesionales con homologados y avalados por el sistema convencional de medicina convencional que quisieron acompañar procesos. Todo esto estamos hablando de que nos hemos vinculado con las personas a través del acompañamiento terapéutico, digamos. Las personas, obviamente, con este auge de cultivo, tienen la posibilidad, y nosotros lo que hacemos es hacer el proceso de acompañamiento terapéutico con psicólogos, terapeutas holísticos y convencionales y demás. Y a partir de eso es que aumenta considerablemente el número de casos que acompañamos, al margen de que también nosotros siempre promovemos el autocultivo, como sucede en el mundo del cannabis, de modo que las personas puedan tener la medicina en la casa y esa vinculación y de conocer la medicina con la que se van a vincular, por haberla cultivado, digamos. Y la última etapa está marcada por el nacimiento del Ateneo de psilocibina. Dentro de Red Micelar de Medicinas empezaron a suceder cosas muy buenas que nosotros, por estar en el momento terapéutico permanente, no nos podíamos permitir, y también había una demanda de la sociedad de conocimiento, de información, de banco de datos, de papers de confianza, de fuentes de académicas o cientificistas de confianza que le permitieran a la persona que estábamos acompañando leer más o conocer más, ¿viste? Entonces, bueno, todo eso empezamos a sentirlo y decidimos que dentro de Red Micelar nazca un micelio interno, se fructifique Red Micelar y aparezca en la sociedad un área de Red Micelar que se llama Ateneo de psilocibina. Este Ateneo de psilocibina, que no solo lo pueden buscar en las redes como tal, Ateneo de psilocibina, que sí tiene visibilidad porque labura con la esencia y no con la sustancia, porque él trabaja con la esencia, porque tiene fines netamente académicos y de divulgación, tiene hoy por hoy 4 o 5 áreas internas de funcionamiento que se están nutriendo de profesionales académicos que son vinculantes de la medicina, pero están generando contenido gracias a sus herramientas teóricas y profesionales y académicas, de modo tal de que la información sobre psilocibina llegue a la sociedad codificada a través de un lenguaje científico y a su vez también poder retribuir, digamos, devolver y recuperar esa vinculación con seres que les interesa el trabajo de Red Micelar de Medicinas, con un nexo académico
mucho más confiable, con un código de lenguaje mucho más confiable y con una base teórica que le dé seguridad a las personas que se introducen en este mundo y necesitan de una información confiable. Así que bueno, a disposición el acompañamiento terapéutico que nosotros hacemos en Red Micelar de Medicinas, lo hacemos también virtual, atendemos personas de todas las provincias del país, que eso también está a disposición, y también está a disposición el Ateneo de Psilocibina por si alguien quiere compartir sus saberes o quiere entrar en un mundo, en un camino más académico y más cientificista para divulgar todo lo que es el camino de la psilocibina en sí, pero de la voz de todas las medicinas en general. Así que esas dos vías de contacto con nosotros están a disposición y realmente, Leo, yo te agradezco mucho la posibilidad de darle voz a este micelio. Hemos generado sin dudas una IFA más y bueno, y gracias a todos los oyentes que en este momento están escuchando esto, porque a partir de ahora ya estamos conectados y conectadas. Les mando un abrazo a todos y en particular a la radio que hizo de puente para que esta micelación cuántica que va a viajar en el espacio y el tiempo haya sido posible. Les mando un abrazo a todos y que sea medicina.